Buenas tardes, amigas y amigos. Un nuevo ciclo de geopolítica en el Atlas, los días lunes. Hemos cambiado de fecha del día de la semana. Hoy es lunes 6 de abril, las 17 horas en punto. Desde el Complejo Cultural Atlas, siempre seguimos en el Complejo Cultural Atlas, por suerte, en este icónico lugar de la cultura de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe. Con este nuevo ciclo del 2026 de geopolítica en el Atlas, y hoy tenemos la satisfacción de contar con la presencia de un amigo que ya viene participando en otros ciclos, Ricardo Bauer. Ricardo, bienvenido, un placer tenerte de nuevo como siempre. Gracias, Gastón. Bueno, para mí también es un placer estar en tan prestigioso programa que hace tanto tiempo que ustedes tienen ahí, ¿no? De buen análisis, además. Bueno, muchas gracias. Saludamos a Luis, nuestro coequiper también, parte del programa, 5 ciclos juntos. Luis, querido, desde Mar del Plata, un saludo. ¿Qué tal? Buenos días, Gastón. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros y tratar de, en conjunto, aproximarnos a un análisis más certero y real sobre lo que está pasando y aconteciendo en el mundo, ¿no? Cosa que no se está viendo en los medios de comunicación masivos que deberían darse. Son estos programas que logran acercar a la gente de una realidad que se desconoce muchas veces o que no se informa debidamente como para que uno después logre tener sus propios análisis, ¿no? Está sobreabundado de noticias falsas, de nexus, de realidades y de conclusiones que no son certeras. Pasamos desde, por un ejemplo, un gobierno debilitado a punto de rendirse a tener una reacción casi, digamos, a nivel catastrófica, ¿no? Como es en el caso de Irán. Escuchamos a Estados Unidos hablar de la pronta rendición de Irán y están sacando fuerza y sorprendiendo al mundo por su reacción. En el caso de Ucrania, digo, ¿qué está pasando con los análisis que debieran hacer estos grandes países que tienen toda la tecnología de información y que evidentemente no son los correctos o los indicados? Bueno, ahí iniciamos el programa con esto que estás tirando, Luis. Es verdad que siempre en épocas de guerra la información se convierte en propaganda, ¿no? Porque, bueno, así ha sido en casi todas las guerras. Pero en esta vemos como que la cosa está bastante más atomizada, ¿no? Sobre todo en Occidente. Estamos presenciando, y a nosotros no nos alcanza porque no nos llegan, porque no nos compran, porque no les interesamos, se ve todavía. Ya veremos, Luis, qué pasa, ya decidiremos cuando los ceros aumenten, pero por ahora no pasa nada. Pero no, en realidad la información veraz se empieza a ver en estos espacios en los que de verdad uno trata de analizar profundamente la información y de no estar, fundamentalmente, de no estar de ninguno de los lados, ¿no? De entender que yo decía la semana pasada, se juntaron y se pelean en el mundo por el poder, este mundo multipolar del que estamos presenciando. Es un mundo en el que todos son casi demonios, ¿no? No hay ninguno a donde uno se pueda collarar. Entonces, digo, vamos a hoy aprovechar este tiempo que tenemos con Ricardo. Y una pregunta que me hacía cuando decía, bueno, vamos a ver cómo hacemos el análisis con Ricardo. Y me estoy escuchando doble, no sé por qué, me sale como doble el audio. Fíjate si lo podés ajustar. Me sale el audio por la computadora. Sí, me sale por la compu. Hablo y me escucho. Fíjate si lo podemos arreglar. No pasa nada, estamos en vivo, así que estas son cosas del vivo. Quería arrancar, Ricardo, con vos preguntándote, ¿nos puedes dar una idea, según tu perspectiva y según tu parecer y tu percepción, de por qué es esta guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos? Para que la gente entienda, porque lo que pasa es que la mayoría de la gente nos pregunta y te dicen, ¿por qué se pelean? ¿Por qué se están peleando?
Entonces arranquemos con esto básico, a ver si podemos tener una reflexión al respecto. Bueno, es evidente que el Estado Islámico de Irán y el Estado de Israel están peleados por razones más o menos objetivas, porque uno siempre decía que iba a destruir al otro y viceversa. Israel lo ve como una necesidad tratar de destruir el Estado de Irán para su supervivencia. Esa sería una base objetiva, digamos, que tendrá sus razones a discutir en detalle, pero no viene al caso ahora. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está involucrado en esta guerra? Mucho se ha dicho que es porque Israel lo tomó de la nariz y lo llevó a esta guerra. Eso tiene un cierto rasgo de realidad, pero no es del todo ni por casualidad. El problema del análisis actual es que el presidente Trump, que es un gran actor mediático, dispara continuamente motivaciones y argumentos y detalles de algo que no está claro para el mundo, digamos, cuál es la verdadera motivación de los Estados Unidos en involucrarse en esta escalada, porque ya se involucró. O sea, ya hubo un bombardeo masivo en junio del año pasado, destruyendo prácticamente la base nuclear activa de Irán. Ahora bien, recapitulemos un poco. Se dijo que era el programa nuclear, las bases misilísticas, el estrecho de Hormuz, el petróleo, ya copiando un poquito lo de Venezuela, y tantas otras cosas. El régimen, después dijeron, bueno, tiene que cambiar el régimen islámico de los ayatolás. Bien. Todo eso fueron disparándose y negándose sistemáticamente cada uno de esos argumentos en boca del mismo Trump, y por lo tanto la confusión mundial no es solo de nosotros, sino del mundo, es que se preguntan, algunos sí saben o tienen idea de mayor detalle, pero bueno, vamos a ir describiendo un poco. El estrecho de Hormuz, desde la revolución islámica de Khomeini en el 1979, estaba abierto, salvo esporádicamente en fines de los 80, en la guerra Irak-Irán, donde estuvo cerrado por algún tiempito, algunos meses, y después se volvió a abrir y así sucesivamente. Pero siempre estuvo abierto, o sea, que solo abrir el estrecho de Hormuz, que ayer se negó y hoy se vuelve a insistir como que es la clave de todo, es un argumento irrazonable, no tiene coherencia, porque si algo estaba abierto, ¿para qué vamos a invadir para volver a abrirlo? Digamos, si estaba abierto. Ninguna lógica al respecto. Además, por ahí pasa 20% del petróleo mundial, ¿no? Entonces uno dice... Es importante para todo el mundo, inclusive para los Estados Unidos, que si bien ellos dicen, bueno, yo tengo petróleo y exporto, también es importante porque por algo el precio de la gasolina en Estados Unidos aumentó. Se disparó. O sea que no es así, entonces no es ese el tema. Después el tema del tema nuclear, del programa nuclear. Bueno, ya se dijo que se fue bombardeado, que ya se enterró, que estaba liquidado, que por ahora no había ninguna chance. Y por otro lado, recordemos que Obama había firmado un acuerdo con Irán para controlar el programa nuclear, que estaba vigente y que en el primer presidencia de Trump lo eliminó. Entonces eso también trae otro problema, porque el programa, si bien Irán no lo cumplió, obviamente, porque siguió concentrando el uranio, pero por lo menos le mantenía a Estados Unidos, al resto del mundo, ir controlando lo que hacía, más o menos el seguimiento se podía llegar a hacer. Y además hubiera vencido este año, y en ese caso, como Irán no lo cumplió, Estados Unidos podría haberlo denunciado y actuado un poco más legalmente en este tipo de acciones militares que está tomando. O sea que tampoco es un argumento. Y así podríamos seguir con varios temas, pero hay uno que no se dice, por lo menos en los medios, sí en los análisis, que es el tema que ocurrió a similitud de lo que ocurrió en Venezuela, que Estados Unidos controla el petróleo. Ahora, ¿es por el petróleo en sí mismo
es por el flujo del petróleo, que como valor de poder, digamos, limitar el crecimiento de China es irrazonable también. Pero hay un detalle más, que es el que controla el petróleo, controla la moneda en la cual se hacen las transacciones petroleras. Y ahí entra el petrodólar. Ahí está. Venezuela estaba exportando a China, si bien a un precio menor y no le convenía a los venezolanos, lo estaba exportando en criptomonedas o en yuanes, pongámosle, que es lo mismo. Entonces, eso ya Estados Unidos lo recupera, y ahora las transacciones de petróleo venezolano que se exportan también a China, porque por tercero o directamente no hay problema, tienen que hacer en dólares. Esa es la exigencia ahora venezolana, entre comillas, que es la norteamericana. Bien. Irán ya estaba exportando a China mucho, 14% del volumen de exportaciones de China era iraní, en yuanes. Arabia Saudita también le exportaba en yuanes a China, hasta que un convenio hace poco tiempo firmado con Estados Unidos le impidió hacer eso, o sea, le complicó la vida, habrá negociaciones, no sé lo que harán. La India le compra también a los países árabes en otras monedas, o sea, todo el tema profundo de alguna motivación real ahora de los Estados Unidos está en que las transacciones del petróleo, que es un volumen muy grande, se hagan en dólares. ¿Por qué? Porque si el dólar no llega a ser la moneda de transacción de las grandes commodities y una moneda de reserva, pierde volumen el sistema financiero norteamericano. Ahora, el sistema financiero norteamericano es tremendamente importante, no por el sí mismo, sino porque alimenta las arcas del Estado norteamericano. Y eso, ¿qué hace? Permite financiar el sistema de defensa. O sea que si yo disminuyo mi volumen, digamos, de capacidad económica, no puedo financiar mi sistema de defensa, que es el mayor del mundo. Déjame que te haga una consulta que vamos mechando ahí a medida que vos nos vas dando, prendiendo la luz, digamos. Ahí, cuando nos hablas del dólar como moneda de cambio, el petrodólar, fundamentalmente, otra vez me empiezo a escuchar acá. Espérame que vamos a ajustar el audio. Bueno, ahí estamos, a ver, ahora no me escucho más, perfecto, muchas gracias. Te decía, cuando hablamos del petrodólar, que es esto, ¿no? Lo que siempre motivó a Estados Unidos, recordemos qué fue lo que le pasó a de Irak, ¿no? Cuando intentó comercializar el petróleo en euros, ¿no? A Saddam Hussein. Entonces, esto era un argumento que siempre se sostenía. Ahora, la pregunta que te hago es, y a mí me parece que quiero llevarte al interior de los Estados Unidos, porque un poco esto que vos decís del petrodólar salvaguarda de alguna manera el sistema financiero de los Estados Unidos, y que hoy es el gran enemigo de Donald Trump, ¿no? Entonces uno dice, Trump es un petrolero de alguna manera. El petróleo a Estados Unidos entre 80 y 100 dólares le sirve por el fracking, por el costo del fracking, pero más allá de los 100 tampoco le sirve. Hoy el petróleo por encima de los 100 dólares para Donald Trump es un absoluto desastre, ni hablar si esto se dispara. En consecuencia, como que hay una situación en la que uno dice, bueno, los que internamente le están haciendo la guerra a Donald Trump es el globalismo financiero, es el sistema financiero de alguna manera encabezado por aquellas cabezas donde está, entre otros, George Soros, ¿no? Y de alguna manera les está cuidando el negocio, dándose un tiro en la pierna porque lo que menos le conviene es un petróleo por encima de 100 dólares, ¿no? Entonces, correginos ahí en esta idea. El sistema financiero, digamos, de Estados Unidos y la economía en general de Estados Unidos tiene un volumen determinado,
que ideológicamente algunos miembros del sistema financiero, tipo Blackwater, les interese hacer negocios en el resto del mundo sin importarle el destino de Estados Unidos, está claro, eso es así. Y por eso Trump los critica, o sea, es antiglobalista en ese sentido, pero es proindustrial. Ahora, controlar que la moneda dólar se pueda seguir imprimiendo porque es demandada en el mundo, y la demanda está justamente en que todas las transacciones se hagan en esa moneda, no tiene nada que ver con la pelea ideológica que tiene Trump con los ideólogos, como el dueño de Blackwater, el gerente general y todo lo demás, que sí están diciendo ahora, bueno, paren la guerra, paren la guerra. Son dos temas distintos, digamos, que se mueven en el distinto plano. Por ejemplo, Trump está peleado o no con las plataformas que manejan las redes. Bueno, aparentemente sí, pero después no. O sea, Elon Musk se vio que se apartó de Trump, pero el resto sigue cuidando. O sea, no nos olvidemos que te pongo un ejemplo más práctico, entre China y Estados Unidos hay conflicto, pero también hay cooperación en muchos temas. Entre Rusia y Estados Unidos hay conflicto, sí, pero hay cooperación, por ejemplo en el tema nuclear, hasta ahora, vamos a ver cómo sigue. O sea, no nos olvidemos que no existe el blanco o negro, siempre entre todos van conversando y se van sacando ventajas. Los chinos en este momento están, por un lado, complicados un poco con el precio del petróleo, pero por otro lado están contentos que Estados Unidos esté embarrado en este pantano de Irán, y ellos alimentan, por supuesto, a los iraníes con información, con lo que puedan hacer por ahora, con eso nada más. Si Irán se complicara mucho, creo que China adoptaría posiciones un poco más duras contra Estados Unidos. Por ejemplo, no enviando militares chinos como haría Corea del Norte, sino diciéndole, bueno, vos querés tierras raras mías para alimentar tus misiles, tus dispositivos, tus microchips, no te los doy. Entonces la guerra continúa infinitamente en todos los aspectos. No nos olvidemos que la guerra ahora es lo que se llama guerra irrestricta, vale en todos lados, guerra híbrida en el lenguaje norteamericano. Vale en todos los aspectos, financiero, económico, de provisión de energía, o sea, en la guerra también de control del petróleo también afecta a los que quisiera hacer Estados Unidos en todo el mundo, también afecta a los chinos. Entonces, pero los chinos tienen armas con responder, así como tienen los iraníes. Y los iraníes, o sea, acá fijémonos, hemos normalizado que un país ataque al otro sin ningún motivo, o sea, sin ningún motivo legal, llamémosla. Son todas guerras ilegales lo que está ocurriendo. La guerra de Estados Unidos y de Israel en Irán es una guerra ilegal. La de Irán sobre Arabia Saudita o sobre Emiratos Árabes es ilegal. El avance de Rusia, o sea, la legalidad son las normas que ahora todo el mundo dice que no se cumplen. O sea, estamos en un mundo sin reglas. Bueno, sabíamos que el mundo multilateral se terminaba con el mundo multipolar, ¿no? Esta es una de las características, claro, y de las aristas de este mundo multipolar se acabaron las reglas, ¿no? Ahora, ya te doy la palabra, Luis. Dame un segundo y te abro el micrófono. Te decía, para terminar esta idea y después seguimos. Vos ves, Ricardo, que este avance de Rusia ve un rol distinto entre Rusia y China, fundamentalmente en esta guerra de Irán, porque me parece que lo veo a Vladimir Putin como más entendido de que asistir a Irán alarga esta guerra en términos de una situación que parece imposible y que es que Estados Unidos pierda, ¿no? En términos militares, si Estados Unidos tiene que irse de Irán como se fue de Vietnam, por ejemplo, para Estados Unidos sí es el certificado de defunción, ¿no? Parecería como que esto no puede ocurrir, por lo menos en esta instancia.
Y también la amenaza y el peligro de la utilización nuclear de Israel, ¿no? Entonces lo veo a Rusia como mucho más cauteloso en ese sentido, como diciendo, che, esto hay que terminarlo de alguna manera y que sean todos vencedores, pero que se acabe pronto. Y veo a China jugando un rol como más incisivo, participando a favor de Irán, cuando esto tampoco le conviene, ¿no? A China tener un mundo en guerra es lo último que le conviene a su ruta de la seda, ¿no? Entonces, si nos cerrás esto y después le damos lugar a Luis a que participe. Rusia, digamos, no sé si lo está prolongando, pero está ayudando a Irán sin ninguna duda vía el Mar Caspio, donde ya hubo ataques, proveyéndole misiles, eso no me cabe ninguna duda, y además de información satelital de posicionamiento del enemigo. Los chinos están haciendo lo segundo, pero los chinos abrieron una puerta de negociación vía Pakistán. No olvidemos, Pakistán es un aliado de China, y por algo China movió ese peón de decir, bueno, vamos a tratar de arreglar este tema con alguna lógica donde los países del Golfo tienen que intervenir. Si no intervienen los países del Golfo, este tema no se soluciona. Eso es lo que Estados Unidos e Israel no entienden por ahora y quieren resolverlo ellos solos. Y yo creo que China está en la posición correcta, que este problema se tiene que arreglar junto con los países del Golfo, porque son los que tienen el problema directo. Irán no va a ser derrotado en el sentido clásico del término. O sea, militarmente, no va a ser ocupado militarmente, y si no se ocupa militarmente no pierde. No pierde. Es así. Entonces Estados Unidos puede perder objetivamente, aunque las declaraciones que todos haga que quede más tranquilo el tema, que no perdió, bueno, los dos se declaran vencedores del tema. El problema es Israel, que Israel no se va a dar contento con eso. Entonces yo he pronosticado que esta guerra va a continuar ad infinitum, o sea, por mucho tiempo, en esa situación de guerra no guerra, donde siempre hay un conflicto, hay un bombardeo, hay una cosa, todo está activo. Eso no tiene solución en el corto plazo, a mi criterio. Luis. Para reforzar lo que vos recién dijiste, Ricardo, no nos olvidemos la guerra Irán-Irak, que también continuó por varios años. Pero a la pregunta que te quería decir, recién había dicho que lo ilegal se ha convertido en algo normal, ha pasado a la normalidad, ¿no? Las Naciones Unidas, ¿qué papel juega en todo esto? ¿O ya tenemos que hablar de la muerte de Naciones Unidas? Estos organismos supranacionales, ¿están cumpliendo algún objetivo? ¿Quedó algo como ya lo último que surgió de la Segunda Guerra Mundial y está agotada en su capacidad como para presionar y tomar decisiones en los países que, bueno, van por el camino de la ilegalidad? Absolutamente, el papel de las Naciones Unidas ha decaído totalmente. Hace cuestiones declarativas que nadie cumple. No ha intervenido en las últimas guerras. Apagó el teléfono. Disculpen. Decía que ya no cumple ningún papel, digamos decisivo. Bueno, hacen declaraciones y todo lo demás, pero por ejemplo en el caso de Gaza, ¿cuántas resoluciones se tomaron con respecto a la masacre que estaba ocurriendo en Gaza? Y no funcionó ninguna. O sea, hoy están liberados los poderes brutales, fácticos, en esta guerra, digamos, no asimétrica, sino guerra irrestricta, donde todo vale. Entonces yo creo que estamos en esa transición donde algún día se ordenará el mundo con otras reglas. La composición del Consejo de Seguridad, son países europeos que no tienen ningún poder ya, ni Inglaterra ni Francia. Rusia, China y Estados Unidos lo tienen sin ninguna duda y tienen el poder de veto. Pero, y los demás son acompañantes circunstanciales, que a veces está uno, a veces está el otro, pero eso es todo de decoración de un decorado que no funciona. Y la prueba, mirá, la Organización Mundial del Comercio tiene reglas de juego claras, ninguna se cumple. Estados Unidos es proteccionista y China es liberal total, quiere que se cumplan todas las reglas, que todo sea libre para poder vender donde quiera.
Y eso ya no se cumple. La OMS, ahora Estados Unidos se fue, absurdamente se fue a Argentina, bueno, una payasada más del régimen actual, acá en la Argentina, y por lo tanto tampoco tiene ya respaldo y validez. El resto de los países trata de organizarse un poquito para mantener algunas cosas, y yo creo que van a surgir nuevos alineamientos, nuevas realidades, nuevos acuerdos, todos medios transitorios a veces, pero algunos pueden empezar a ser más estables. La Unión Europea vuelve a hablar mucho con China, vamos a ver qué surge de ahí. En fin, es un mundo que está desarrollándose todos los días algo nuevo y hay que estar atento a eso. El problema es que si no estamos atentos y no nos manejamos con el interés nacional, Argentina va a perder absolutamente en todo. Ricardo, ahí me gustaría que nos metamos en el tema de qué opinás de si una salida para esta situación de conflicto que se estaba dando, y como bien vos decías, ¿no?, con un escenario de largo plazo y con una catástrofe que puede tener diferentes aristas, ¿no?, desde la utilización de armas nucleares, como vos decías, de parte de Israel, que está sufriendo un ataque bastante devastador por parte de Irán en términos territoriales, digamos, ¿no?, hasta el colapso del sistema productivo y económico del mundo con un petróleo disparado a $150, ¿no? Ya lo decía Larry Fink, es el desastre universal, es un petróleo a $150, ¿no? Larry Fink de BlackRock, ¿no? Decía, sí, lo he leído, sí. En consecuencia, parecería, o me deja la puerta abierta para hacerte esta pregunta, si las grandes potencias de este mundo multipolar, y ahí te hablo de fundamentalmente Rusia y China, no estarán entendiendo que la amenaza al dólar como fundamentalmente moneda de intercambio comercial y el petrodólar fundamental, esto que hablábamos antes, no será un capítulo que hay que llevarlo más lento y más adelante. Y esto te lo pregunto porque en la última reunión de los BRICS, impulsado por Rusia, ¿no?, el tema del intercambio del intercambio comercial en la moneda y de la creación de la moneda BRICS se pospuso en la agenda, ¿no? Digamos, no formó parte de la agenda, ¿no? Y esto, bueno, quedando como que la próxima reunión, que será en Brasil con Lula de anfitrión de los BRICS, será un tema a ver qué pasa, ¿no? Da la sensación como que han levantado el pie del acelerador pensando en que esto no va a ser fácil terminarlo, ¿no? ¿Qué opinás? Yo creo que la moneda BRICS no va a ser viable por mucho tiempo. En el mundo actual imposible, diría, porque hay muchas diferencias entre los países integrantes del BRICS. Así que muy difícil de compatibilizar todas las necesidades que tiene cada uno respecto de los intercambios y todo lo demás. Va a haber transacciones por ahí bilaterales dentro del BRICS inclusive, pero exportar la moneda como moneda de cambio universal, eso yo no lo veo factible. Segundo, China tiene miedo de que Estados Unidos realmente quiera caotizar el mundo. Ese es el verdadero problema de los chinos, es tratar de suavizar todo esto para que Estados Unidos no se vuelva irracional del todo, porque eso le complicaría su mundo de avance permanente, lento, pausado, al estilo oriental chino, y ese es su mayor temor, digamos, actualmente. Así que no creo que tomen medidas de volver a facilitarle todo a Estados Unidos, por otro lado, porque también les conviene que se empantane en este problema. No hay una digamos, razonabilidad para que el petróleo vaya a $150 si Estados Unidos hace algún acuerdo con los iraníes, razonable, aunque los iraníes parecen ser muy fuertes, no lo son tanto, y entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo que se me ocurre que podría ocurrir.
un conjunto de países encabezados por los que están del Golfo, más los pakistaníes, más los chinos, más los europeos, crean un sistema por el cual se le permite a Irán cobrar, digamos, un canon por el pasaje de los barcos y por lo tanto, como ya ocurrió con el caso de Francia, y por lo tanto eso se suaviza el pasaje del estrecho de Hormuz. Estados Unidos no sigue insistiendo en que ese es el tema central y dice que ganó, que ya destruyó todas las bases y se retira un poco. Entonces todo quedaría como que en ese estado, digamos, de no definición total, ni blanco ni negro, ni ganamos ni perdimos, y se suaviza la cosa y el petróleo vuelve a menos de $100. No va a bajar a los 60, 70 probablemente, porque ese estado es medio indefinido, medio indeciso todo, y por lo tanto siempre hay un problema de posibilidad de aumentar el conflicto. Así que yo preveo de que algún arreglo va a tener que haber, sin ninguna duda, y eso es darle un poco de razón a los iraníes y otro poco hacer salir a Estados Unidos de este enredo con cierto grado de dignidad. Ahora, el problema que tiene Trump es la interna de Estados Unidos, porque ahí tiene elecciones a corto plazo. Si lo mantiene cautizando todo y deja el petróleo a $150, pierde elecciones no solo en diputados, en la Cámara de Representantes, sino en Senado, y por lo tanto lo van a destituir. Entonces él sabe bien eso, aunque en el Senado se renueve solo un tercio. Si el desastre es muy grande, ya los republicanos, temiendo que van a perder indefectiblemente la próxima elección, lo van a destituir. Entonces también Trump, que no es tonto y es un hábil político, va a tratar de encontrarle la fórmula para salir de todo esto a todo el mundo, digamos. Entonces va a haber un canal ahí de estrecho de solución para todos estos temas. Es mi imagen de lo que sería más razonable para todos, ¿no? Me llevaste justamente a donde quería ir. Esto que vos hablas de la interna y de las próximas elecciones de Estados Unidos, que son, por supuesto, un condicionante a toda la política exterior, fundamentalmente de Trump, como decís. Se me ocurre preguntarte esto. ¿Podrá ser que Trump, que es como vos bien dijiste, un hábil político, podrá ser que en un corto tiempo, en un corto plazo, bueno, ya lo anticipó diciendo que a él el estrecho de Hormuz no le interesa demasiado, que se ocupen los que reciben el petróleo por esa vía y demás, ¿no? Entonces, podrá ser que, porque el mundo empieza a aparecer en en esta trilogía, digamos, de Rusia, Estados Unidos y China, el mundo empieza a aparecer como que, bueno, Ucrania ya quedó y soltándole la mano a Europa, un poco a Estados Unidos, Ucrania queda consolidada y sobre todo el Donbass para Rusia. América está consolidada de alguna manera con Venezuela y hoy en día con Argentina y fundamentalmente con el Cono Sur, la cercanía a la Antártida. Digo, le falta poco para ser Estados Unidos y para volver a la doctrina Monroe, ¿no? Le falta bastante poco. Hoy conduce los destinos del petróleo venezolano y bueno, un poco rebelde lo tiene a Lula, pero ahí nomás. Y si Irán termina siendo la parte de la ruta de la seda de China y bueno, y veremos qué pasa con Taiwán, se acomodan las regiones, este mundo regional y multipolar, pero queda uno suelto ahí, ¿no? Y es la pregunta donde voy. ¿Le soltará Trump la mano a Netanyahu y lo dejará solo en Medio Oriente? ¿O cómo lo ves? Es muy difícil saber eso, muy difícil. Yo creo que, por otro lado, los estados intermedios, que entre ellos está Israel, han adoptado una posición de fortaleza tan grande que los grandotes del barrio no pueden hacer todo lo que quieren con ellos. O sea, ¿qué sería soltarle la mano? No puede intervenir en las elecciones internas.
puede retasearle armamento a Israel, del cual Israel depende mucho de Estados Unidos. No creo que eso ocurra. Entonces es muy difícil saber qué quiere decir soltarle la mano, digamos, ¿no? ¿Qué acción podría hacer? No, digo, abandonar la acción, con que abandone la acción militar nomás, perdóname que te interrumpa, con que abandone la acción militar nomás, a Israel, Irán a Israel la vuelve escombro en un rato. No necesariamente, porque Irán no atacaría a Israel en ese caso, de ninguna manera. ¿Por qué Irán proseguiría el ataque a Israel? Bueno, porque lo que vos decías al principio... Perdón, yo te diría que ni Rusia ni China quieren eso, así que ahí también van a influir ellos. De ninguna manera. Rusia y Israel tienen buenas relaciones, en cierto sentido. Sí, sí. No te olvides que hay 2 millones de judíos, de rusos de religión judía en Israel. No, yo no opino eso. Y los chinos también tienen su cierto negocio con los israelíes, provisión de insumos, provisión de tecnología. No lo veo así. La guerra, digamos, latente quedará, pero la guerra efectiva Irán adoptó la posición de a cada ataque a un tema responde con el mismo tema. O sea, le atacan a algo militar, ataca algo militar. Le atacan a algo civil, ataca algo civil. Y así le atacan algo, digamos, del petróleo, ataca una destilería de petróleo de Kuwait. Ahí nos quedó, se nos congeló, Ricardo. La imagen. Sí, se nos congeló, parece que se quedó sin señal. Bueno, muy interesantes las reflexiones de un escenario muy agudo. Sí, un escenario complejo, ¿no? En el que estamos atravesando un escenario complejo porque no tiene muchas aristas y también es muy difícil lo que esto nos decía, ¿no? Es muy difícil encontrar causa-efecto concretas, ¿viste? Es tan multicausal que entonces ves que planteas una hipótesis y tiene debilidades y se te cae por algún lado y vos decís, no, pero esta no. Y vas para la otra y decís, pero esta tampoco. Y entonces parece como... Fíjate que las consecuencias que también acarrea para la América hispana y para nosotros, el tema del petróleo no es solamente un problema de estaciones de servicio, también afecta a la producción de fertilizantes. En la Argentina, por ejemplo, el 45% del fertilizante que necesita para su cosecha es ruso. Lo tiene que comprar afuera, solamente el 55%. Pero aparte, fíjate que el negocio que le están haciendo, el más favorecido en todo esto es Rusia, ¿no? O sea, le están haciendo... No, obviamente, pero el tema, Gastón, es que si los países de América Hispana, como el caso de Colombia, el caso de Venezuela, Brasil, Argentina, dejan de comprar menos fertilizantes, esto va a implicar menos campos para sembrar y menos alimentos. A corto plazo puede haber una crisis alimentaria en nuestra región y obviamente que esto lleva a derivaciones de cuestiones sociales, ¿no? Sí, uno no ve, al menos no lo veo yo en el corto plazo, es el enfriamiento de la economía. Lo que veo es el aumento de los valores relativos, fundamentalmente en insumos, en la producción agrícola. Lo que va a hacer es generar mayores valores, generar mayores costos, y con lo cual es lo que está previsto, ¿no? Una inflación disparada en el mundo en términos de precios relativos, ¿no? Me parece que antes que la crisis alimentaria se va a producir eso, una gran inflación que después seguramente traiga una crisis alimentaria sin lugar a duda como consecuencia, porque va a haber quien no pueda comprar los alimentos al precio que van a estar, ¿no? Pero por eso digo, cuando uno analiza y dice, bueno, esta guerra, lo que nos decía Ricardo, esta guerra vino para quedarse y tiene un tiempo largo, esto nos lleva a una crisis global que no tiene dimensión. Esta guerra no puede durar mucho tiempo, porque si dura mucho tiempo, vamos a ese lugar, ¿no? A una disparada de valores inflacionarios, de valores de costos de insumo y además logísticos.
además de lo que uno dice, va a aumentar el precio del fertilizante y también van a aumentar los precios de los barcos para traerlo y también va a aumentar la energía y también va a aumentar todo, ¿no? Esto va a ser un caos absoluto, con lo cual avisoro que esto se tiene que terminar pronto. Ahora no encuentro, viste, cuando vos decís, bueno, che, ¿cómo se termina pronto? Y ves que no encontrás solución porque es como demasiado complejo para poder arreglarlo rápido, ¿no? Claro, esto, aunque mi respuesta pueda pecar de ingenuidad y de inocente, ¿no? Creo que esto podría llegar a concluirse de alguna forma en una reunión cumbre entre Xi Jinping, Putin y Donald Trump. Y de ahí decir, bueno, muchachos, paremos la pelota y vamos a tratar de organizarnos de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, trabajar en conjunto. Creo que la única manera es esa cumbre, como sucedió ya casi finalizando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se reúnen Stalin, Churchill y Roosevelt en su momento. Venimos hablando hace rato, ¿te acordás que nosotros venimos hablando de esta alternativa, ¿no? de una nueva Yalta, de una nueva cumbre de Yalta? Exacto. Pero bueno, sí, es la única alternativa que va quedando, y porque en el medio esto va escalando a niveles, bueno, vamos a esperar a ver la amenaza de Trump de las 48 horas que se vencen mañana, a ver a dónde lo lleva, ¿no? Pero parecería como que esto, en lugar de ir para ese lugar, en lugar de ir para la negociación, para la diplomacia, para el acuerdo con China y Rusia, podría derivar en un desembarco de militares ahí en territorio iraní, y eso sí me parece que dispara una cosa que no tiene dimensión, ¿no? Obviamente, y hay otro factor que nos estamos olvidando. Si se lograse algún acuerdo de paz entre todos estos países, ¿no? Quedan estos grupos como los yihadistas que van a seguir tomando y cobrando venganza a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Es decir, que esto no va a terminar solamente con un acuerdo de paz. Sí va a posibilitar que estos países no entren de vuelta en conflicto, pero van a quedar estos minúsculos grupos tomando y cobrando, actuando, ¿no? Por sí, bueno, cometiendo atentados. Bueno, esa era una pregunta que tenía para hacerle a Ricardo, que habrá tenido algún problema porque no volvió más, al menos por ahora. Era si esto también no esconde atrás de Estados Unidos y de Israel el que vayan llevando a un enfrentamiento también entre chiitas y sunitas, ¿no? Esto tan latente que uno viene, digamos, gestionando o no gestionando, que uno viene visualizando a través de tantos años, ¿no? Este enfrentamiento que no encuentra tampoco ninguna solución al respecto, ¿no? Que mantiene, bueno, a Irán como uno de los bastiones chiitas, y en este punto la pregunta iba a ser, che, bueno, al mundo sunita, que es el 70% del control de Medio Oriente y de la riqueza petrolera y demás, ¿le conviene un Irán chiita fortalecido, vencedor, ganador? Y esto es una cuestión también a tener en cuenta, ¿no? Digo, un Irán ganador empieza a jugar en el mundo de otra forma, ¿no? Sobre todo en la región. ¿No te acordás en el primer programa que hicimos este año, que fue con el Sheikh Karim Abdul Paz, sí, que él decía que ya se mantenían acuerdos, acercamientos entre uno y otro de los sectores, que se venían trabajando en conjunto, que era imposible pensar en una división, una confrontación entre ambos sectores? Así que... Sí, yo no veo esa posibilidad. Ahí está, bueno, es la visión que nos estaba dando Karim Abdul Paz. Sí, bueno, sí. Sí, eso ha tenido visión. Eso es como que... Ahí volvió Ricardo. Ricardo, bueno, Ricardo. te habíamos perdido. De repente se cortó todo y se quedó congelado todo. Bueno, y bueno, cosas ¿viste? raras de este mundo. Viste, son las cosas de la comunicación.
Estábamos ahí, retomamos un poco, hablábamos con Luis mientras vos estabas reconectando, que esto del Medio Oriente, ¿no? Y hacerte una pregunta que nos hacíamos recién con Luis, y es esta histórica división en el mundo musulmán de chiitas y sunitas, ¿no? Y esto teniendo en cuenta que hoy en día el mayor poder ostentado fundamentalmente en términos petroleros y en términos de étnicos más que nada también, están en los sunitas, ¿no? Y a estos sunitas, fundamentalmente aliados con Occidente y con Estados Unidos, y bueno, ahí les conviene un Irán chiita fortalecido. ¿Cómo ves que también empiezan a jugar ellos en ese rol? En el 2003, hace 3 años atrás, 2023 exactamente, Arabia Saudita empezó a tener relaciones con Irán. Ajá. ¿Por qué? Eso no estaba en los planes de los Estados Unidos. Porque el problema de Arabia Saudita es que no quiere que Israel sea el poder hegemónico en Medio Oriente. Entonces, tampoco le conviene que Irán sea el poder hegemónico. Ellos quieren participar de este reparto de la torta del poder. Entonces, ahí empezaron negociaciones y hubo acercamientos. Inclusive la reunión creo que se hizo por iniciativa de los chinos, obviamente. Sí. Entonces, el tema, y no nos olvidemos también que Arabia Saudita junto con Rusia controlan la OPEP, porque son los dos grandes productores que controlan la OPEP. O sea, el precio del mercado, que estaba fijado siempre por la OPEP, estaba acordado entre Rusia y Arabia Saudita. Entonces, la situación ahora es nueva. En cuanto a que tenemos un desequilibrio ahora que no se sabe quién va a tener el poder. Entonces hay diferencias con Irán, hay diferencias con Israel, hay acuerdos con Estados Unidos, pero también hay relaciones con Rusia. Entonces muy complejo de vuelta, ¿no? El problema es que estamos acostumbrados a que nosotros siempre razonamos con los términos de la Guerra Fría. Bueno, este está con este, el otro está con el otro. Claro. Y hoy las reglas son que yo puedo estar con este y con el otro. Entonces claro, eso cambia un poco el modo de pensar estratégicamente en función de todo el mundo, no solo por este tema, en todos lados es igual. Bien, y ahí quiero hacerte esta pregunta porque también parecería que la magnitud de esta guerra, a diferencia de la guerra de Ucrania, que fue una guerra que quedó de alguna manera regional, ¿no? Y ya parecería que no va a escalar en términos globales. ¿Considerás que en esta guerra de Medio Oriente, de Irán, Estados Unidos y Israel, ya se ha convertido en la Tercera Guerra Mundial? ¿Esto sí tiene características globales? De vuelta, entendida como nosotros entendemos las guerras mundiales militares de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no es así. Ahora, claro, hay una especie de guerra, llamémoslo de todos contra todos, no es el mejor término, pero asimilémoslo a ese pensamiento de modo irrestricto. O sea, cuando hay diferencias y peleas por el términos económicos, financieros o de moneda, también hay una guerra, claro, un conflicto, llamémoslo. Entonces, el conflicto mundial existe, eso es innegable, porque Pakistán se pelea con los afganos, en fin, Tailandia con sus vecinos, etcétera. O sea, hay en el Cuerno de África también hay unas guerras ahí. Sí, todo, claro. y son apoyadas por los árabes sauditas, otros son apoyados por los Emiratos Árabes, inclusive. Hay diferencia entre ellos. Entonces todo muy complejo, el mundo hay que mirarlo hoy, analizarlo desde un punto de vista de que no hay acuerdos estables, le llamaría yo. O sea, zonas estables de pertenencia. Por eso, como vos bien lo dijiste al inicio de todo, la presencia de un mundo multinodal, que yo le llamo nodos de poder,
es muy grande. Turquía existe, Turquía quiere participar, Turquía interviene, hace acuerdos, etcétera, y eso rompe las reglas del juego. Escúchame, Turquía está en la OTAN y simultáneamente tiene buenas relaciones con enemigos de la OTAN. Así que es muy difícil de entender el mundo con los términos de análisis que teníamos a partir de la situación anterior, ¿no? Sí, Luis, te veo ahí con... Te llevo a Sudamérica. ¿Cómo ves el futuro del Mercosur y la relación de Argentina con Brasil? Me llamó la atención la imagen de Patricia Bullrich abrazando a esta chica Agustina Páez cuando llega a la Argentina después de todo lo sucedido y conocido por nosotros. Es una imagen muy fuerte enviada a Brasil. Bueno, pero el padre tiene relaciones con los libertarios, así que debe haber alguna relación de amistades políticas, digamos, de algún lado. Desconozco yo los detalles esos, pero... Voy a la imagen enviada a Brasil, que es muy fuerte políticamente eso. Sí, la del padre. Claro. Una locura total. Bueno, pero eso revela el desvarío en que vive mucha gente, digamos, en cualquier lugar del mundo, en Brasil también debe haber casos iguales. Pero bueno, después se traducen políticamente. Y bueno, la hija debe estar enojada con el padre, porque en cualquier momento no arregla con $20.000, sino le piden 40.000. O le piden que vuelva, o el conflicto se estabiliza y queda latente, como hacen los jueces federales acá en la Argentina, ¿no? Vos lo sabés. Por eso no hay normas establecidas como antes, bueno, tal criterio se adoptaba más o menos parejo para todo. Hoy vale, cualquier acción vale para la política. Ahora, en cuanto al tema de la política, se ha transformado en relaciones ideológicas, digamos, en toda América Latina. Trump ha logrado de que muchos gente de derecha, digamos, de estos países que siempre existieron y todo lo demás, sean bienvenidos en Washington y otros no. Ahora, Lula habla con Trump, eso no te quepa ninguna duda y es público. Pero, por otro lado, estoy leyendo en los medios actuales que las encuestas en Brasil, que tiene próximas elecciones a un futuro no tan lejano, le están favoreciendo al hijo de Bolsonaro. Así que todo es una dinámica continua. Decir que alguien está consolidando una posición a largo plazo es hacer magia en la cual yo no creo. Hay que hacer análisis continuado, la situación argentina inclusive. Acá no hay nada consolidado, ni el presidente ni la oposición tienen nada consolidado, todo es de una evolución espasmódica y preocupante, digamos, porque es el mundo que hemos hablado y hemos descrito, el mundo en caos, ¿viste? El mundo caótico, digamos, es el que yo digo que es el más probable que vaya ocurriendo. ¿Y cómo se mueve uno en el mundo caótico? Bueno, con mucho análisis, ¿no? Continuo y estratégico, si es lo posible, tratando de encontrar los fundamentos de las cosas. Ahí, Ricardo, nos van quedando poquitos minutos de programa, pero esto me lleva a preguntarte, fundamentalmente esta apatía, esta anomia y esta ausencia de no solo Mercosur y Sudamérica, sino también de Europa, ¿no? Y en esta situación en la que uno puede ver que se impulsó no hace mucho tiempo el acuerdo Mercosur-Unión Europea, en esta situación tan desventajosa en la que se encuentra Europa, yo diría que en términos de liquidación, no en términos de saldo, uno ve que están como si fueran espectadores de este escenario global que está sucediendo, ¿no? ¿Y a qué te parece que responde esto, ¿no? Una Europa así, viendo cómo se despedaza y cómo se le cae todo, una Sudamérica con recursos que podría estar liderando y aprovechando esta situación europea, Europa también haciendo lo propio, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta
¿A qué le atribuís que haya tanta indiferencia, tanta anomia, tanta poca participación en estos nodos, ¿no? Como decís vos. En el caso de Europa, se ha olvidado de sus fundamentos, digamos, que le dieron origen y por lo tanto se ha mercantilizado todas las ideas, se ha banalizado todo y por lo tanto sufre las consecuencias. Por otro lado, no nos olvidemos que Europa es un país ocupado militarmente por los Estados Unidos. ¿Cuántas bases tiene Estados Unidos en toda Europa? En todos los países, en España, en Italia, en Alemania tiene como 20. Es un país ocupado y por lo tanto se ha dejado estar en cuanto a su propia fortaleza y por lo tanto no ha adoptado decisiones estratégicas a futuro. Se ha confiado, bueno, en términos de defensa, bueno, Estados Unidos los cubre. Ahora, cuando no los cubre y ahora le dicen, muchachos, ustedes paguen todos los gastos, no. Y entonces los números de bienestar no le dan más. Y si no le dan más, empiezan las ideas de que, bueno, a mí me conviene tal cosa. Los húngaros dicen, a mí me conviene seguir recibiendo el gas de los rusos. Los alemanes se hacen los cocoritos, pero tienen un desastre en toda su industria y ya no es más competitiva. Los franceses, que siempre alardean de que son muy poderosos, no son poderosos en nada. Pero fueron inteligentes, a diferencia de los alemanes, mantener la energía atómica como fuente la energía nuclear como fuente de energía para abastecer a su población y exportarla a otros países. En fin, es un conjunto de países con intereses divergentes y que no están unidos por algo. Y por lo tanto yo preveo que la Unión Europea, no la OTAN, la Unión Europea va a sufrir algún problema, no sé si decisiones, porque no puede mantener toda esa estructura con diferencia, ¿no? Acordate de Grecia. A Grecia no le convenía seguir con el euro, le inventaron seguirla y hicieron de los griegos un desastre, o sea, los llevaron a la pobreza infinita, hicieron pagar deuda. Yo creo que Europa está en una crisis así como se la conoció hasta ahora, de bonanza, de bienestar, de placidez. No, eso va a ser muy complicado. No te olvides las migraciones, ahora están tratando de reexportar a los migrantes, todo complicado y eso va a seguir por lo menos más de una década. Y bueno, y América Latina sufre el mismo proceso, no está unida, no tiene criterios comunes. Individualmente somos débiles, más débiles nosotros en función de las potencialidades que tenemos, otros son objetivamente, no tienen tantas potencialidades. Y Brasil, que es el único grandote con ideas más o menos nacionales propias, veremos cómo sigue. Por eso se ha unido a los BRICS, porque no encontró en América Latina asociaciones lógicas y estables. Y tiene sus propios problemas, porque también han logrado fraccionarla en luchas absurdas inclusive vamos a ver qué ocurre con las Fuerzas Armadas, si se mantiene en una neutralidad política o no, eso ya Dios proveerá. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, gente. Luis, ¿querés hacerle alguna pregunta más a Ricardo? Y no tenemos más tiempo. No, simplemente darte las gracias y una pequeña reflexión para todos aquellos que venimos haciendo políticas por fuera de las estructuras ideológicas europeas, no tanto liberales como socialdemócratas. Sí, no, bueno, nosotros nos mantenemos en una posición mental, de autonomía estratégica, que es la posición correcta para la Argentina. O sea, buscar cuáles son los intereses nacionales que nos interesan y tratar de negociar con el resto de los países del mundo en función de eso. El problema argentino es que no tiene una posición nacional, un criterio, digamos, más o menos estable como política de Estado. Por ejemplo, los criterios de defensa y de política exterior tendrían que ser una cosa común a todos, inclusive a los liberales argentinos, a los liberales más extremistas o los peronistas o los comunistas argentinos. Tendríamos que tener una idea en común, saber qué queremos y quiénes somos. Y eso es un problema del desafío interno, que hay que seguir luchándolo, digamos, debatiéndolo en extenso y haciendo
abriendo el juego, el debate a todas las ramas, no quedarse enclaustrado de cada uno en su segmento. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Ricardo su participación, como siempre, su claridad, su predisposición. Ricardo, muchas gracias. Y bueno, gracias. Te estaremos convocando porque esto no termina, esto sigue cada día más, ¿no? Esto cada vez llega más y cala más hondo, ¿no? Entonces, si algo que muestra que el mundo se ha globalizado es la geopolítica, ¿no? Ha llegado a los rincones, a todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces hoy esto que parecía que antes era un claustro re chiquito cuando nosotros recién empezamos con esto y empezábamos con toda esta cuestión, hoy se ha globalizado y se ha puesto en los medios de una manera que no es más grande porque por la propaganda, ¿no? Por lo que implica, por el encapsulamiento que se está generando alrededor de la información. Pero bueno, así que te iremos convocando para ir conversando con vos esta realidad que no termina, que recién empieza, y ir viendo cómo nos afecta, ¿no? Y cómo podemos ir respondiendo a ello. Muchas gracias, Ricardo. Será un gusto estar nuevamente con ustedes, cuando ustedes quieran. Muchas gracias. A ustedes los saludamos, un abrazo grande, que tengan una buena semana, esperemos encontrarnos el lunes próximo y que Dios los bendiga.